la IA, Investigación Acción Participativa, pues tiene ya muchos años y ya tiene etapas, ¿no?, en que ha ido evolucionando. Y digamos que así los grandes hitos han sido los congresos internacionales del año 77, Cartagena de Indias, y del año 97, también en Cartagena de Indias. Y en ese primer periodo, mi opinión es que ha sido como una mitificación a veces de lo popular, bien sea por la línea de la teología de la liberación, que a veces ha entendido el pueblo siempre hace las cosas bien, ¿no?, y construye la ciencia popular y no sé qué, o por la línea marxista quizás más ortodoxa, o de las más ortodoxas, en que también todo era lucha de clases y solo lucha de clases, y por lo tanto el pueblo y los trabajadores siempre también tenían la razón. Y a veces eso ha ocultado, por necesidades mismas estratégicas de los campesinos, de los trabajadores, del pueblo, ha ocultado las contradicciones internas que hay en los sectores populares. Y que al no tenerlas en cuenta, a medio plazo del desarrollo de una investigación participativa o de una acción, de un proceso de movilización social, estallan. Y uno dice, ¿por dónde vino esto? Y claro, uno no tuvo en cuenta a tiempo que había ahí contradicciones y que había cosas que había que tener en cuenta, entiendo yo, desde el principio. Y por eso, digamos que desde los últimos 15, 20 años, venimos construyendo metodologías participativas, sin duda, ¿verdad?, distintas de las tradicionales cuantitativas o cualitativas, pero también distintas de algunas versiones de la IAP, demasiado voluntaristas, demasiado basistas, y que no han tenido en cuenta la lógica de la complejidad y de los sistemas complejos, emergentes, que desde sí mismos tienen una capacidad de enacción, de multiplicación, de encontrar soluciones al final propias, que no están en los manuales de las ideologías, sino que están en la construcción desde las diferentes formas en que tanto técnicos como sectores populares, como incluso a veces instituciones tipo sindicatos, iglesias, etcétera, también pueden aportar, ¿no?, en esa interculturalidad, no solamente étnica, sino de género, de edades, ¿no?, y toda esa complejidad, cómo construir desde ahí, ¿no? Yo creo que lo participativo, el gran valor que tiene es poder construir unos métodos de trabajo propios a partir de la propia gente, de la diversidad de la gente, ¿no? En ecología se habla de la biodiversidad, pues aquí sería la sociodiversidad de las distintas aportaciones, ¿no? Y ahí sí hay como 6, 7 diferencias o innovaciones, si ustedes quieren, que hemos intentado desarrollar, ¿no? Y no solamente desarrollar de forma teórica, ¿no?, sino que, digamos que desde la mitad de los 90 venimos practicando, ¿no?, y verificando, pues en 4, 5, 10, 15 años, hasta qué punto estas diferencias que nosotros hemos ido introduciendo acá en las metodologías participativas, pues nos dan resultado no solamente a nosotros, sino sobre todo a las comunidades, a la gente, a los movimientos populares, ¿no? Y bueno, para ya entrar en ello, una primera diferencia es lo que llamaríamos los objetivos explícitos y los objetivos implícitos, ocultos, que desde el principio, incluso de antes de empezar un proceso, ya están ahí. Y cómo contar con ellos. Objetivos, intereses de quién está promocionando, por ejemplo, sea una entidad pública, sea una iglesia, sea un movimiento social,
este proceso? ¿Quién marca los tiempos? Incluso quién pone los medios, que puede ser desde poner un local hasta poner plata, hasta poner lo que sea, ¿no? Es decir, ¿quién está marcando todo eso? Eso a veces no se tiene suficientemente en cuenta y a veces eso estalla a mitad de proceso, con lo cual mejor tengamos claro cuáles son los objetivos claros, explícitos, que se dicen, pero también los objetivos que no se dicen y que están ahí latentes, ¿no? Es decir, siempre cuento que un alcalde nunca va a decir que su objetivo es ganar las siguientes elecciones, porque parece que eso está feo, ¿no? Sin embargo, para que sea alcalde, pues para ganar las siguientes elecciones, parece que es lógico. Pero hasta cosas tan evidentes como esa se ocultan, no se dicen públicamente, porque no, esto sería electoral y no sé qué. Entonces, sí que desde los movimientos sociales, desde los técnicos o desde las instancias políticas siempre hay objetivos más claros, más explícitos y otros objetivos que no son tan explícitos, más ocultos y que hay que tener en cuenta de alguna manera, ¿no? Esto es un trabajo de inicio, pero no solamente los objetivos, diríamos en este sentido, de quien pone los medios, pone los tiempos, pone los recursos, sino también los objetivos de los primeros dirigentes sociales, líderes populares, ONGs o lo que sea que se acercan al proceso, ¿no? Y en estas primeras negociaciones bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Ahí también los sectores populares, también los dirigentes populares tienen cosas que dicen claramente al principio y otras que están ocultas, que tampoco son tan claras, ¿no? Es decir, entonces uno también las tiene que tener en cuenta. Es decir, hay dobles lenguajes, incluso triples lenguajes, en todos los sectores que entramos en un proceso. Y si no los tenemos en cuenta, mal vamos, porque ahí nos podemos estar idealizando el proceso. Y los procesos no son tan ideales, son mucho más terrenos y con intereses cruzados, contradictorios, entre los diferentes. De todos ellos, el que más nos afecta a los propios investigadores son nuestros propios dobles lenguajes, nuestros propios discursos no explícitos, ¿no? No, nosotros somos investigadores, somos profesionales, lo vamos a hacer todo con la IAP, por la gente, No, pero bueno, también usted quiere comer y usted también quiere tener un cierto prestigio profesional y usted también quiere tener otra serie de objetivos, ¿verdad? Que a veces uno ni siquiera ve en sí mismo, porque uno piensa que uno mismo es el mejor del mundo. Entonces, bueno, tienen que ser otros los que le digan a usted, oiga, mire, pero usted está estereotipando y está pensando que estos campesinos pues no saben tanto y piensa que la administración pues la estereotipa también de una determinada manera y le tiene prejuicios. Entonces, ¿cómo el profesional puede controlar sus propios prejuicios antes de salir a campo? Esto también es algo que uno... Y normalmente muchas veces la IAP no lo hace. Y no lo hace porque, como claro, somos buena gente, pues ¿cómo vamos a pensar mal de nosotros mismos, ¿no? Y sin embargo eso es importante. Es saber controlar los propios prejuicios, los propios preconceptos, es importante para cualquier investigador. No es mejor investigador porque diga, no, yo voy a ser neutral, yo voy a ser desapasionado. Mentira, usted va a ser apasionado y no va a ser neutral. Lo único que para hacerlo mejor, lo que tiene que hacer es controlar precisamente esos sesgos, digamos, que a usted le van a sesgar la investigación, ¿no? Y para saber mediar y para saber recoger bien la información y para saber devolverla bien y para saber hacer bien un plan con la comunidad, usted tiene que saber dónde autolimitarse para ser un buen útil, para ser una buena herramienta para la comunidad y para la gente. Y esa autolimitación no es fácil, no es fácil. Uno tiene que hacer determinadas técnicas, hay unos repertorios que allá en el observatorio nuestro, en el CIMAS,
tenemos y hacemos una serie de técnicas previas, ¿no? Que puede ser desde el transecto, caminar con los campesinos para que uno hable su lenguaje y otro hable el lenguaje campesino, y uno se da cuenta que uno no sabe tanto y se dé cuenta que los campesinos sí saben mucho, y ahí hay ya un juego de sesgos y un juego de limitaciones y de prejuicios de unos y otros que se va limando, por lo menos, hasta hacer sociodramas y juegos de rol para ver cómo con el cuerpo, ¿no? Estamos a veces manifestando prejuicios, ¿no? hacia la tarea que vamos a hacer. Incluso, bueno, otras técnicas, la más sencilla seguramente es el FODA, ¿no? Ver qué cosas positivas, qué cosas negativas, qué amenazas, qué oportunidades hay en nosotros mismos y en los otros, ¿no? Bueno, son formas iniciales, ¿no? Para empezar un proceso. Ahí hay un texto de mi compañera, de Loli Hernández, que creo que es interesante, que se llama Antes de empezar. Es decir, y que marca ahí una diferencia con aquella gente que empieza con el voluntarismo sin plantearse antes de empezar qué hay que hacer, ¿no? Como si uno fuera así perfecto. Y no somos tan perfectos, y antes de empezar hay que ver cómo los dispositivos del propio equipo investigador, del propio profesional, del propio grupo local, pero con buena voluntad y todo, bueno, a ver, ¿dónde podemos meter la pata? Y andar con cuidado para no entrar como elefante en cacharrería rompiéndolo todo, y respetando, ¿no? Respetando ahí pues todos los elementos del ecosistema social que hay, que son tan complejos, y bueno, entremos con cuidado. Esa sería una primera diferencia con algunas, no con todas, claro, de las metodologías participativas, ¿no? Que hay por ahí, pero hemos visto también errores ahí. Entonces, eso sería un primer paso a dar. Yo creo que sería bueno.